Ya listo. ¡Hala, qué bien, qué bien! Eso me alegra sobremanera. Listo. Pero realmente esta clase de derecho, de filosofía del derecho, pues es una clase amena, pues yo siento que no es aburrido como estar viendo los artículos de la ley a veces, ¿verdad? A veces son un poco prolongadas algunas instituciones, eso es cierto, pero no todo es perfecto, ¿verdad? Desde que vamos a esperar que ingresen algunos más. Jóvenes, ya para quienes tienen el material que les envíes y lo tienen a la vista, es bueno que lo lean, ¿verdad? Es bueno que lo lean, que lo lleven la lectura. Pues yo tengo mi propio material. Lo que pasa es de que me gusta trabajar con ustedes de manera así extensa los conocimientos, porque no tiene sentido que me ponga a leer ese documento, porque ustedes ya lo tienen en sus manos. Y ese documento es un resumen de todo lo que hay que ver. En realidad está bien, ¿verdad? Para ganar un examen, pero para aprender es muy poco, realmente. Entonces, en la segunda parte tenemos, por ejemplo, nos faltó desarrollar algunos puntos todavía del naturalismo, pero me interesa que ustedes, al final vamos a hablar del examen, jóvenes. Me interesa que ustedes conozcan ampliamente de dónde vienen las instituciones. Y me he basado un poco en algunos documentos que ustedes pueden encontrar también digamos, en el libro del doctor Luis César López Pérez, en la parte histórica, aunque hay partes que no las desarrolla completamente. Entonces, pues creo que no tiene sentido repetir o leerles esto. Para eso mejor lo leen ustedes en su casa. Por ejemplo, el positivismo jurídico, los aspectos del positivismo jurídico, las consecuencias, quiénes son los positivistas. Y fíjense que todo esto está siempre dentro del idealismo, dentro de la concepción general idealista del mundo. No hemos llegado a los materialistas. Entonces, ustedes tienen ahí, por ejemplo, el positivismo jurídico, todo lo que dice, antecedentes y todo. Luego el sociologismo jurídico, que es un par de renglones nada más, muy sintetizados, que también hay que leerlo. ¿Y en qué consiste el marxismo, verdad? Que aquí está también. Que ahora sí vamos a utilizar un poco este material, pero lo voy a hacer combinadamente. Y como tenemos hasta las 8:30, entonces no hay problema. Bien, entonces ayer habíamos hablado un poco hasta donde se propone lo que es el derecho natural clásico. Y no todos los filósofos están de acuerdo en denominarle así. Porque dicen que tiene que ver todo lo anteriormente expuesto con el denominado derecho natural clásico. Pues ni más ni menos, dice, la importancia para nuestro objeto de estudio consiste en que ese nuevo rigor científico, ¿verdad?, aporte elementos valiosísimos para una nueva concepción del mundo. Es decir, para que la filosofía asuma un nuevo perfil cuyo fundamento radica en el espíritu crítico y en la verificación de las verdades parciales, más que en la comprobación de cómo éstas pueden armonizar entre sí. De tal manera, pues, que el campo de la filosofía jurídica también se ve invadido por las recientes concepciones científicas, y los mismos naturalistas tratan de adaptar la ciencia del derecho al rigor metodológico de las ciencias naturales, con el afán de crear un método jurídico que principalmente permite diferenciar a la ciencia del derecho de la moral. Eso, digamos, ya no está en tela de duda lo que es el idealismo.
el marxismo, porque ya eso se asumió como dos posiciones distintas, sino que ahora el asunto es que había que identificar cuáles eran las normas del derecho, propiamente las normas de la moral, porque como eran tan parecidas, ¿verdad? Y para ello nada mejor que el empleo racionalista de la deducción, y es ahí donde surge el silogismo, jóvenes, en la utilización del silogismo. Y el silogismo aplicado al derecho en forma deductiva, de acuerdo con una metodología deductiva, sale bien, no hay problema. El problema de la utilización del silogismo es cuando lo estamos haciendo con una metodología inductiva. Y ahí es donde no siempre sale aplicable el silogismo como lo estamos haciendo. El silogismo siempre sirve, ¿no? Pero las premisas que le colocamos, si es en forma inductiva, o sea, de lo simple a lo complejo, entonces se dan algunos errores y equivocaciones. En cambio, si es deductivo, pues se va de lo general a lo particular. Ustedes ya vieron lo que es el silogismo jurídico en lógica jurídica, ¿verdad? Ya saben de qué les estoy hablando. Entonces, el racionalismo de la deducción de los teóricos del derecho natural clásico propició que algunos autores contemporáneos como Mier, Villoro, Toranzo hicieran una crítica a la denominación de dicha escuela en los términos siguientes. Y él decía, el adjetivo de clásica, por decir derecho natural clásico, sugiere la antigüedad grecorromana y la noción del derecho natural. Y la noción del derecho natural que éste defendía es muy diferente de la propugnada por los autores de los siglos XVII y XVIII. Por eso, decía él, argumentaba, preferimos para estos últimos la denominación de escuela racionalista del derecho natural. Y la clave para entender a esta escuela está en su ambición de producir un sistema natural por vía deductiva. Es decir, que en esta última etapa del derecho natural, en lugar de llamarle derecho natural clásico, de acuerdo con esas observaciones, se le denominó escuela racionalista del derecho natural, que era mucho más apropiado. Así pues, precedida de las orientaciones racionalistas citadas anteriormente, se desarrolla la escuela clásica del derecho natural entre los siglos XVII y XVIII. Los naturalistas clásicos concebían la existencia de un sistema de derecho cuyos rasgos característicos eran su identidad y su inmutabilidad. Siempre había existido y nunca, no hay cambios, ¿verdad? Únicamente susceptible de ser descubierto por la razón humana, que es intuitivo, el derecho es intuitivo, el derecho natural. Y aplicable por esta a la reconstrucción de la sociedad, dado que en virtud del dogmatismo medievales de la Iglesia, la humanidad había dejado de reconocer las leyes eternas. Además, los pensadores en esta época, ¿verdad?, en este estadio del desarrollo del derecho natural, centraron su atención en la naturaleza racional del hombre, en su capacidad para razonar y para arribar a juicios racionales. El fundamento natural clásico, tal como lo explican la mayoría de autores, consiste en que consideraban que el hombre nace libre e independiente. Originariamente no vivía en sociedad, a la cual transfiere o delega cierta clase de derechos y de su libertad, como contraprestación de la protección de su vida y su propiedad que él recibe. El goce de la vida, la libertad y la propiedad, considerados como derechos básicos del individuo, no debía ser perturbado por ningún hombre integrante de aquella sociedad, pues tales derechos los había conferido Dios al hombre y eran anteriores a cualquier forma societaria. Es decir, por eso se dice desde entonces que esos derechos eran inalienables, naturales, y esos derechos constituyen, según puede inferirse de lo anteriormente expuesto, la fuente del derecho legislado estatal, que es el derecho vigente. Ahora bien, autores como
como Máximo Pacheco, Santiago López Aguilar, guatemalteco, Santiago Máximo Pacheco, que es chileno, Edgar Bodenheimer, estadounidense. En sus respectivas obras ya citadas en este trabajo, consideran que el desenvolvimiento del derecho natural clásico pasó por 3 periodos. El primero determinado por el protestantismo. ¿Se recuerdan del protestantismo, verdad? Ya platicamos de eso. En el ámbito religioso. Determinado por el absolutismo o despotismo ilustrado. En el campo político y por el mercantilismo. El protestantismo pues, fue un movimiento religioso iniciado por Lutero en Alemania a principios del siglo XVI como disidencia del catolicismo y parte de su carácter fundamentalmente religioso también revistió matices políticos opuestos al Sacro Imperio e inclinados a las libertades populares contra el feudalismo decadente. El absolutismo o despotismo ilustrado pues era el ejercicio paternalista del gobierno aparentemente en favor del pueblo, detentado por un grupo de personas que se atribuyen un grado de cultura superior sin realmente tenerlo. Su lema puede sintetizarse de la manera siguiente: todo, esto es una ironía, ¿eh? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Les es familiar a esos jóvenes? Todo para el pueblo, todo el presupuesto para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿verdad? Se parece mucho a lo que está ocurriendo ahora en Guatemala y en toda América Latina, ¿verdad? Nuestro gobierno. Pues sí, ¿verdad? O sea, todo el dinero del pueblo para gastarlo, pero sin el pueblo, sin obras, ¿verdad? Solo simulando, haciendo simulaciones de obras. Entonces eso pues tiene sus orígenes también, ¿verdad? Todos esos excesos pues tienen su nombre. Y a esta época corresponden las teorías de Fernando Vázquez de Menchaca, Hugo Grocio, Tomás Hobbes, Baruch Spinoza, Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, Jean-Jacques Burlamaqui y Christian Wolff. Y fue Fernando Vázquez de Menchaca en 1512 que empieza el modernismo, es decir, el Renacimiento, surge el modernismo, quien en su obra Controversias Fundamentales expuso que el derecho natural procede exclusivamente de la razón humana, en tanto expresión de la verdadera naturaleza del hombre. Hugo Grocio en 1583-1645, no obstante mantener una concepción filosófica metafísica, o sea, que creía en el origen espiritual, ¿verdad? Sentó las bases para la escuela clásica del derecho natural, haciendo una escisión, o sea, una división entre este y la religión, entre el derecho natural y la religión. Sí, y en un principio vieran que Hugo Grocio partía del derecho natural divino, ¿verdad? Creo que después de madurar y de leer y de prepararse, pues cambia no lo cambia totalmente, ¿verdad? Pero ya aleja las ideas religiosas y de divinidad y hace aparecer el derecho natural en el racionalismo del hombre. Entonces, imbuido del criterio racionalista, Hugo Grocio, de los estoicos, concebía la existencia de un derecho natural fundado en la naturaleza del hombre. Tal derecho pensaba existiría independientemente de que hubiese Dios, o aunque hubiese y no se preocupase de los asuntos humanos. Grocio definía el derecho natural como un dictado de la recta razón que indica que un acto, según sea o no, conforme a la naturaleza racional y social, tiene una cualidad de necesidad moral o de bajeza moral. Thomas Hobbes también aparece ahí en 1588, ¿verdad? Él es el autor de Leviatán. No sé si han oído ustedes ese texto de filosofía que le llama Leviatán al Estado, ¿verdad? Pensador inglés llamó derecho natural al cuerpo de principios que la razón humana imaginó para hacer la vida pacífica y segura. El derecho natural que puedo definir, dijo, es el dictado de la recta razón que hay entre nosotros, que hay en nosotros, acerca de aquellas cosas que han de hacerse o bien omitirse,
para la conservación constante de la vida y de los miembros de la sociedad. Baruch Spinoza, en 1632 y 1677, pensador holandés de origen español, consideraba, al igual que Hobbes, que el hombre en estado de naturaleza está gobernado no tanto por la razón, sino por el deseo y la voluntad de poder. Eso es evidente, ¿verdad? Así, el derecho natural coincide con ciertas limitaciones al poder soberano que resultan del poder de la multitud o de la razonable comprensión por el gobierno de sus propios intereses. Samuel Pufendorf, en 1632, de nacionalidad alemana, aborda ante todo la distinción entre derecho y teología. Distingue, además, estableciendo una antítesis, que sería el derecho natural del derecho positivo. Una antítesis, el derecho natural y del derecho positivo. El primero tiene la supremacía. Existe previamente el Estado, el derecho natural, conserva siempre su imperio y a él debe atenerse el derecho positivo. Es decir, el derecho humano legislado por los hombres, el derecho natural de las normas directivas de la ley para la legislación, es decir, el derecho humano o legislado por los hombres. Pufendorf distingue además, en conexión con esto, los derechos innatos de los adquiridos. Los innatos son propios del hombre aislado, antes de que llegue a ser socio, entre comillas. Esto es, antes de que pertenezca a una colectividad. Los adquiridos son los derechos que se añaden al hombre en cuanto pertenecen a una sociedad, es decir, por ejemplo, a la familia y al Estado. El alemán Christian Thomasius, en 1655, hace el primer intento de distinguir plenamente el derecho de la moral, considerando que esta es inherente a la interioridad del hombre y le procura paz interior, mientras que el derecho tiende a la consecución de una paz exterior, actuando sobre el hombre con autoridad externa. Estas consideraciones las formula Thomasius siempre desde una perspectiva racionalista, hasta el grado de que combatió el método escolástico silogístico y se dedicó a separar la ciencia de la teología, con tal ardor que hubo de abandonar su ciudad natal, Leipzig, debido a las múltiples persecuciones y enemistades de que fue objeto por su forma de pensar. Sí, él decía que había que separar las normas morales de las normas propiamente del derecho. En Francia, Jean-Jacques Burlamaqui, en 1694, consideraba el derecho natural como aquel que Dios impone a todos los hombres y que estos son capaces de descubrir y conocer por la sola luz de la razón y por una consideración atenta de su estado y naturaleza. Otro alemán, Christian Wolff, en 1679, casi todos coinciden en época, jóvenes. Según Bodenheimer, el teórico del absolutismo ilustrado de Federico el Grande, escribió numerosos volúmenes, entre los que destaca en su obra El método natural, en la que se revela una orientación escolástica y dogmática, misma que posteriormente será severamente criticada por Kant. Wolff decía que pueden encontrarse en su sistema los rasgos tradicionales como la sociabilidad del hombre, el contrato social, la deducción racional, etc. El segundo periodo de la escuela clásica o racionalista del derecho natural se da determinado por una inclinación hacia el capitalismo libre en el plano económico y por el liberalismo en política y filosofía. ¿Se recuerdan que cuando cae la iglesia, ahí termina la Edad Media, ¿verdad? Y surge el Renacimiento, y luego surge el positivismo filosófico que se le llama, que es el renacimiento de las ciencias, de las artes, de las expresiones culturales y de todo. Y surgen las academias de ciencias, en que también surgen las matemáticas, que en principio fueron inventadas por los turcos, pero después las retoman los franceses, y surge la estadística,
y muchas ciencias, ¿verdad? No solo la filosofía, porque antes la filosofía era la ciencia general, pero surgen las humanidades también, la educación sistemática, la sociología, en fin. Entonces ya cada tesis que surge hay que probarla y hay que demostrarla. Ya no es solo así de que alguien piensa esto y lo dice. Sí, ya hay un rigor científico, por decirlo así, en todas las sociedades, a partir de que después del protestantismo, donde se divide la iglesia y pierde su poder. Entonces sube el Estado, ¿verdad? Si en principio era la iglesia, entonces la iglesia cae y sube el monarca estatal, ¿verdad? El segundo periodo de la escuela clásica o racionalista del derecho natural se da determinado por una inclinación hacia el capitalismo libre. Sí, lo que pasa es que la iglesia lo dominaba todo y la iglesia era una de las instituciones que más se oponía a la esclavitud. Una vez que la iglesia pierde su poder, entonces todo el mundo feliz, ¿verdad? Se da la filosofía de querer hacer y que todo pase, ¿verdad? Que todo se haga sin limitaciones, sin autoridad, sin leyes, ¿verdad? Pero surgen las ciencias. Y entonces corresponden a este periodo los planteamientos formulados por John Locke y Montesquieu, aparte de algunas ideas que aportaron, entre otros, los norteamericanos James Wilson, James Kent y Joseph Story, en 1800 más o menos. El filósofo inglés John Locke, considerado como el padre ideológico de la Revolución Norteamericana, concibió la existencia de un derecho natural que postula la igualdad e independencia de los hombres. También participó en las ideas contractualistas y relativas al pacto social, pero con influencias racionalistas, pues como dice Del Vecchio, ¿se recuerdan del Vecchio? Que habla del derecho como fenómeno. El contrato social es ciertamente descrito por Locke como un hecho, pero como el más racional de los hechos. Y en ese hecho radica nuestra concepción. Radica esta concepción la fuente o origen del derecho vigente. En cuanto a Montesquieu, en su obra del espíritu de la ley, dice que las leyes son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. Y su concepción naturalista es tal que considera que la fuente o génesis del derecho está en los factores naturales, especialmente el clima. Entonces, ahí laissez-faire, esos postulados que surgieron después del Renacimiento, cuando surge el positivismo filosófico, es la total libertad. Y es ahí donde digamos que la producción se vuelve mercantil, porque ya se produce en exceso debido a los nuevos descubrimientos, ¿verdad? De las máquinas de vapor, en primer lugar, pero después de la división originaria de la Tierra y posteriormente de la aparición de la electricidad como una segunda revolución industrial. Y entonces surge el liberalismo y el capitalismo libre. El capitalismo libre como programa económico defensor de la iniciativa privada y de la no injerencia estatal en la producción y el comercio. Y el liberalismo como un ideario que postula política y filosóficamente el concepto de libertad individual y social basado en la existencia de un orden natural, armónico y libre de todas las cosas. Entonces, así pues, este segundo periodo se caracteriza porque el derecho natural tomó un viraje altamente politizado, haciendo radicar la fuente de su validez en la existencia del Estado y de sus correspondientes poderes, el legislativo, el ejecutivo y judicial. Se funda la República, ¿verdad? Con esos tres poderes. En cuanto a para concluir, la escuela clásica o racionalista del derecho natural, pues tiene un tercer periodo que se desarrolló del siglo XVIII dentro del marco de una generalizada creencia en la soberanía popular. Surge el concepto de soberanía y en la democracia también surgen esos conceptos.
surge también en la ideología del derecho natural en esta etapa. Asume un carácter más individualista y liberal, dado que en ese siglo el iluminismo, como se le llamó, reclama en favor de la liberación del individuo frente al poder gubernamental opresivo y frente a la tradición feudal con sus vínculos y sistema de privilegios. Entonces ya se piensa en que aquel que era esclavo, que después pasó a ser siervo de la gleba, que después pase a ser el obrero, ya con un salario. Inmerso en tales condiciones, Juan Jacobo Rousseau, en 1712 y 1778, considerado como el padre ideológico de la Revolución Francesa, fíjense bien, lleva a su máxima expresión la idea del derecho natural respecto de la liberación del individuo, invocando los derechos de libertad inalienables y los derechos del hombre, plasmados en la Declaración de la Independencia Norteamericana de 1776 y en Francia, en la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. Miren que poquitos años hay entre una y otra. De ahí que el Código de Napoleón empezó con la frase: existe un derecho universal e inmutable, fuente de todas las leyes positivas, y es la razón natural que gobierna a todos los hombres. Concretamente, Rousseau consideraba que la única garantía del derecho natural residía en la mayoría del pueblo. Y para ello, decía, era necesario que cada individuo entregara a la comunidad, sin reserva alguna, mediante un contrato social, todos sus derechos naturales. ¿Y cuáles eran esos derechos naturales? La libertad, la vida, la igualdad. De tal suerte, pues, que este pensador francés, el derecho natural para él era la fuente del derecho vigente, por vía contractual. Y aún más, prescindiendo de todo cuerpo legislativo estatal, llámese parlamento, congreso, o bien reciba otra denominación, pues el poder legislativo radica en el mismo pueblo, decía, en pleno ejercicio y en forma directa de la soberanía, y no en un grupo representativo. Las ideas planteadas por Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, influyeron en el pensamiento de Immanuel Kant en 1724, y aunque este último superó algunos conceptos, precisamente como ya hemos dicho, para Juan Jacobo Rousseau, la ley, entiéndase en su sentido sinónimo de derecho, es un derivado directo y casual de los intereses individuales o el trasunto de la voluntad general respectivamente, en tanto que Kant concibe ese mismo derecho con caracteres de generalidad y también abstracción, tales que lo hacen válido por encima de cualquier condición concreta en que puedan encontrarse los sujetos a quienes está dirigido. Y esta generalidad del derecho, según el filósofo Königsberg, era el resultado necesario de la aplicación de los principios de la razón. Así pues, para Kant, en efecto, los principios del derecho son principios que pretenden una validez absoluta por encima de las condiciones de espacio y de tiempo, es decir, por encima de la historia. Basta relacionarlos con la historia moderna para constatar su funcionalidad respecto de ello. Ustedes saben que Kant es el filósofo de la libertad, ¿verdad? Entonces, para nuestro objeto de estudio resulta importantísimo lo que Kant señala al tratar de establecer qué es el derecho como ciencia. Y él decía que es el conjunto de leyes susceptibles de una legislación exterior, se llama teoría del derecho o simplemente derecho, jus. Cuando esta legislación existe, forma parte de la ciencia del derecho positivo. El hombre versado en esta ciencia o que sabe derecho se llama jurisconsulto. Si además conoce las leyes exteriores, es decir, su aplicación en los diferentes casos que presente la experiencia, y en este caso la ciencia del derecho recibe el nombre de jurisprudencia, o sea, ya la aplicación del derecho a casos concretos. Pero si faltan estas dos condiciones indispensables para que haya jurisprudencia, la ciencia de lo justo no es más que la simple ciencia del derecho. Y esta última denominación conviene al conocimiento sistemático del derecho natural, jus naturae, por más que el jurisconsulto debe tomar de esta última los principios inmutables de toda legislación positiva. Bien. Luego tenemos el romanticismo jurídico alemán, que decía que el derecho no es creación consciente y deliberada racionalmente, sino que es la expresión del espíritu del pueblo
y de la conciencia popular. De tal suerte que para los defensores de esa escuela la fuente suprema del derecho es la costumbre. Así el filósofo napolitano Juan Bautista Vico en su Ciencia Nueva concibe el derecho como nacido de la conciencia popular, merced a una obra anónima y colectiva en la misma forma que nace el idioma de un pueblo. Sí, esos autores son un poco coinciden pues en esos aspectos de la filosofía del derecho popular. Savigny decía que las verdaderas fuentes del derecho eran la fe popular y la costumbre, que en el curso de su desarrollo se reforzaban por la jurisprudencia científica y la acción de los profesionales del derecho. Que en cada pueblo, opinaba Savigny, se desarrollan ciertas tradiciones y costumbres por ser práctica continua, acaban por convertirse en normas jurídicas. Y sí, la costumbre se vuelve derecho, ¿verdad? Lo hemos visto en nuestros primeros años del estudio de la carrera de Derecho. Solo por medio de un estudio cuidadoso de esas tradiciones y costumbres puede encontrarse el verdadero contenido del derecho. En sentido propio, el derecho es idéntico a la opinión del pueblo en materias de rectitud y justicia, y tiene hondas raíces en el pasado de la nación. Y al igual que el idioma, es producto no de una voluntad arbitraria, sino de un crecimiento lento, gradual y orgánico. Savigny pues también desarrolló esas ideas diciendo que la génesis o desarrollo del derecho parte del espíritu del pueblo, es un proceso invisible. ¿Quién será capaz de emprender la tarea de seguir los caminos por medio de los cuales surge en un pueblo una convicción? ¿Cómo germina, crece, prospera y se desarrolla? Lo que vemos es solo el producto, el derecho, tal como ha surgido del oscuro laboratorio en el que ha sido preparado y que le ha dado realidad. Savigny rechazaba la legislación para darle marcada preferencia a los derechos consuetudinarios, pues en este encontraba la expresión más genuina de la creencia universal del pueblo. Entonces, la escuela histórica del derecho extrajo muchas de sus ideas del historicismo filosófico e idealismo objetivo, cuyos representantes fueron Schelling y Hegel, muy afines entre sí en cuanto a los sistemas filosóficos. Pero en realidad fue Federico Schelling quien ejerció más influencia sobre la escuela histórica del derecho. Este filósofo consideraba que el espíritu se hace objetivo y su primera revelación es la naturaleza misma. Esta naturaleza como sujeto, dice Schelling, es una producción infinita y la denominada alma del mundo. Bueno. Jorge Federico Hegel, él decía que todo lo que es real es racional y todo lo que es racional es real. Nos dice este pensador en uno de los pasajes del prólogo a su obra que se llama Filosofía del Derecho. Según él, la esencia íntima de la existencia es la razón, espíritu absoluto o Dios, que se piensan a sí mismos por medio de un proceso triádico lógico que se opera históricamente partiendo de un concepto, tesis. Este concepto engendra en sí mismo su propia contradicción y se llama antítesis, y luego ambos desembocan en una fusión que genera una unidad más desarrollada, síntesis. Y ahí la caracterización más sobresaliente del hegelianismo, el método dialéctico, de tal suerte que para Hegel todas las varias manifestaciones de la vida social, incluyendo el derecho, son productos de un proceso dinámico de la evolución, que se produce gracias a la actividad intelectual de la conciencia de la sociedad que se identifica con el espíritu popular o colectivo de Schelling. Sí, la verdad es de que Hegel fue el descubridor de la dialéctica, pero Marx y Engels la aplicaron más objetivamente. Adviértase que, bueno, a pesar de admitir el carácter dialéctico de la naturaleza, la sociedad del pensamiento hace derivar tal carácter de un ente metafísico, o sea, meta, que está más allá de lo físico. Llámese a este conciencia popular, conciencia de la sociedad o espíritu colectivo. Por tanto, ese rasgo metafísico hace que consideremos, siguiendo el criterio de Alf Ross, que la escuela histórica del derecho es ni más ni menos una posición encubierta de corte justnaturalista. Luego viene el positivismo jurídico, ¿verdad?
en las primeras décadas del siglo XIX se produce un retorno al realismo sensible y fenoménico como criterio único de verdad para explicar la existencia del universo. El conocimiento solo se concibe como un simple receptor de las imágenes de los objetos aprehendidos sensorialmente. La inducción campea como método de conocimiento y el empirismo cobra un auge, una importancia inusitada. Y entonces dice, abandonemos las abstracciones y únicamente tengamos en cuenta los hechos concretos verificables por la experiencia, decía Augusto Comte. Comte, así se pronuncia, en 1798, matemático y filósofo francés fundador del positivismo moderno, quien rechazaba todas las construcciones hipotéticas de carácter filosófico, histórico y científico, limitándose a la observación empírica y la corrección de los hechos, utilizando métodos propios de las ciencias naturales. Bajo esa perspectiva, la filosofía termina siendo entendida como una teoría general de la ciencia, merced a lo cual solo sirve para organizar los conocimientos que se van adquiriendo a nivel particular por las distintas disciplinas científicas. Pero no todo el mundo comparte esa posición, ¿verdad? Entonces, el éxito alcanzado por el positivismo en las ciencias naturales propició una pronunciada intención de aplicar sus métodos al campo de las ciencias sociales, al grado de circunscribir la conducta social humana a una absoluta ley de causalidad. Y sin más, el positivismo penetró en el campo científico-social, incluido el plano jurídico. Y decía, no hay más derecho que el positivo. O sea, el positivo quería decir, decía Leon Dewey, que era el que estaba puesto, el que está escrito. Principal exponente del sociologismo jurídico. El positivismo afirma la exclusividad del Estado como instancia creadora del derecho, así como muy sutiles matices diferenciales, pero con una orientación positivista. Tres escuelas plantean los criterios. En Francia, la escuela del exégesis, que llega hasta el extremo de glorificar al soberano legislador, dado su carácter de fuente única del derecho y de rendir culto a los textos codificados. O sea, era solo la ley. El juez no tenía que interpretar la ley, solo tenía que plasmarla en sus sentencias. Era la boca de la ley. En Inglaterra surge la escuela analítica de John Austin y postula que toda situación jurídica, todo derecho subjetivo derivan en fin de cuentas del mandato del soberano, sin el cual no habría leyes escritas ni tendría valor la jurisprudencia de los tribunales. Es el producto de la voluntad imperativa del soberano es el derecho positivo. Y así, ¿verdad? Se va. En Alemania surge la escuela de la teoría general del derecho, que revela, esta tiene mucha importancia porque revela una honda preocupación por la elaboración y clasificación de los conceptos jurídicos, partiendo siempre del derecho positivo. Y la escuela de Viena, de Hans Kelsen, que habla de la teoría pura del derecho, el maestro de Viena, que no fue precisamente positivista al inicio de su carrera, ya que sus planteamientos tenían una fundamentación decididamente neocantiana, ¿verdad? Kant, el filósofo de la libertad. Sin embargo, en el curso de su existencia, Kelsen adopta en su teoría un marcado interés positivista. Y así se va la teoría pura del derecho, es constituir una ciencia que tenga por único objeto, decía él, el derecho, e ignore todo lo que no responda estrictamente a su definición y elimine todos los elementos que son extraños. Y por supuesto, pues, también qué pasa si al derecho se le desvincula de la justicia, ¿verdad? Eso ya no lo explicó él, ¿verdad? La teoría pura del derecho constituye la expresión más profunda y consumada del positivismo jurídico. También tenemos otras manifestaciones, que es Rodolfo Stammler y Gustavo Del Vecchio, Gustavo Radbruch, que tienen un claro panorama del derecho a partir de una posición filosófica también idealista. Está la teoría egológica del derecho, desarrollada por el argentino Carlos Cosio. Está la teoría tridimensional del derecho, expuesta en Brasil y por Luis Recasens en México. Y ambas teorías constituyen un intento de superar la teoría pura del derecho y construyen su sistema, incluyendo el método fenomenológico de Husserl,
reflexión valorativa de Schiller y Hartmann, y la filosofía vitalista de Heidegger, y la lógica de la razón de Ortega y Gasset. Bueno, y ahora pues yo les sugiero a ustedes que lean el documento que les entregué. Ahí hay una definición de positivismo jurídico y dice para averiguar los distintos significados de la expresión o bien para establecer cuáles son las doctrinas centrales del positivismo, las que han recibido mayor adhesión de parte de los autores calificados normalmente positivistas. Nada mejor que recurrir a la obra de autores como Hans Kelsen, Alf Ross, Norberto Bobbio y Herbert Hart, quienes son considerados comúnmente en algún sentido o en más de algún sentido positivistas. Entonces examinaremos también el pensamiento de Ronald Workis. Y ahí se dan las diferentes definiciones según los autores. Y estos son pequeñas cápsulas, pero les pueden servir para estudiar este punto. Está lo que dice Norberto Bobbio, lo que dice Alf Ross y las tesis centrales del positivismo jurídico. Y algunas de las tesis centrales de Alf Ross dicen que, según este jurista escandinavo, no existe conexión necesaria entre el derecho que es y el derecho que deba ser. Esto quiere decir que afirmar que algún derecho es no significa sostener que ese mismo derecho debe ser, y que postular que un derecho deba ser no significa afirmar que lo sea realmente. Entonces hay varias tesis ahí que tienen que estudiar, jóvenes. Luego están las escuelas que desarrollan el positivismo jurídico. Ahí me pueden llevar ustedes la lectura, tienen el documento a la vista, ¿verdad? Ahí lo tienen, ¿verdad? Pregunto. Sí. Sí, licenciada. Es que miren, ustedes tienen que leer ese documento. Leérselos yo en clase me parece algo sin sentido, ¿verdad? Porque para eso lo tienen ustedes y tienen que leerlo. Yo les estoy leyendo o dando la clase de una manera más amplia, pero no tiene sentido leerles el resumen porque sería el resumen del resumen. Tienen que leer el documento, jóvenes. Tienen que leer, ahí está el sociologismo jurídico. Está ahí quiénes son sus autores y todo. Vamos a ver. Pero todavía tenemos tiempo. Porque, si bien es cierto, nosotros empezamos con la concepción idealista del mundo, también tenemos que ver lo que es la concepción materialista, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es la concepción materialista del mundo? Pues es una visión general y sintética que nos permite señalar, por ejemplo, desde las sociedades esclavistas del Antiguo Oriente, en Babilonia, Egipto, India y China, los primeros elementos del materialismo y de la dialéctica que aparecían confundidos con representaciones mitológicas. Ustedes saben que la mitología griega es sumamente amplia, ¿verdad? Y siempre trabajando con el antropomorfismo, o sea, la forma del hombre. Y sin embargo, los materialistas de la antigüedad certeramente concebían la existencia objetiva del mundo material y buscaron un elemento primario de carácter material que constituyera el origen de todo lo existente. Así solían considerar como materia primaria algunos aspectos específicos de la naturaleza, como por ejemplo el agua, el aire, el fuego, la tierra y otros. Entonces, la concepción materialista del origen del derecho dice que la corriente filosófica materialista, al tratar de resolver el problema fundamental de la filosofía, o sea, la relación entre el ser y el pensar, le concede prioridad o primacía al primero de ellos, ¿verdad? A la materia.
O sea que para esta concepción filosófica es primero la naturaleza, la materia y luego la conciencia, el espíritu, la idea o la razón. Así el origen del derecho solamente es explicable tomando en consideración el contexto real y objetivo dentro de lo que se da, ¿verdad? Y analizando el fenómeno jurídico en relación con otros y muy variados fenómenos de índole social. En otras palabras, podemos resumir aquí. La perspectiva materialista dice que el derecho es un fenómeno resultante de la interrelación dialéctica que se establece entre los hombres y entre estos y la naturaleza. Por ello, su origen debe buscarse analizando históricamente las relaciones sociales de su constante y dialéctico desarrollo material. Y fundamentalmente, digamos, la posición materialista es la que sustenta Federico Engels y Carlos Marx, porque ellos relacionan la división de las clases sociales y relacionan el aparecimiento del derecho y del Estado con la producción. Claro, que en la antigüedad, pues ahí ese ejemplo podemos citar el hecho de que en Egipto, entre algunos de sus escritos se encuentran algunos textos, perdón, ellos consideraban el agua fresca, por ejemplo, el agua del Nilo, y decía que de ahí surgieron los seres vivos y que toda la cosa, toda la vida, emana de ella. Y tal expresión revela una concepción materialista del mundo. Babilonia también pues hace un notable planteamiento dialéctico. Puede señalarse la controversia entre el esclavo y el amo acerca del sentido de la vida. Por otra parte, con sensible ventaja sobre las concepciones filosóficas egipcias y babilónicas, encontramos las corrientes y escuelas filosóficas materialistas de la India y de la China, culturas cuya vida social había logrado un nivel ostensiblemente superior entre los países del Extremo Oriente en el mundo antiguo. Por ejemplo, la India antigua, del siglo IV al siglo II antes de nuestra era, existían los llamados charvakas, que eran pues unos filósofos que afirmaban la formación del mundo, incluyendo al hombre y a todos los demás seres vivos en base a 4 elementos: al fuego, al aire, al agua y la tierra. Y algunas de estas tendencias dialécticas pueden encontrarse en otras escuelas filosóficas, ¿verdad? Siempre de la India. Y estas escuelas pueden considerarse como las más antiguas, ¿verdad? En los Upanishads, esta especie de comentarios religiosos filosóficos que se formulaban en contra de los libros llamados Vedas. Veda quiere decir que significa ciencia, saber, y se consideraba como base del mundo a uno de los principios materiales que bien podría ser también el fuego, el aire, el agua y el espacio del tiempo. La China antigua, entrando al primer milenio antes de nuestra era, pues manifestaba algunas concepciones materialistas espontáneas, por ejemplo, en los siglos 8 al 5. Algunos pensadores estiman que la totalidad de los fenómenos y cosas se originan en virtud de la conexión de las 5 fuerzas ciegas o primeros fundamentos, que es lo mismo, ¿verdad?, de la naturaleza: madera, metal, agua, fuego y tierra, los cuales tienen como sustrato común el aire o éter, como se les denomina. Y más tarde, a finales del siglo VI, a inicios del siglo V, aparece la escuela del taoísmo, representado principalmente por Lao Tse y Chuang-Tzu, lo cual propone un sistema filosófico coherente. Y esta escuela proclamaba en forma determinista que la naturaleza y la sociedad siguen un rumbo, un camino, Tao, se llama así, sin la intervención de una fuerza natural o sobrenatural alguna. Según Tao, todo en el mundo se mueve y cambia, y en ese proceso todas las cosas se transforman necesariamente en sus contrarios. En el devenir infinito del cambio, lo viejo se ve siempre superado por lo nuevo. Y esta es una visión dialéctica primaria, natural, espontánea, ingenua si se quiere, pero al final es una visión dialéctica. Posteriormente, en el siglo IV, antes de nuestra era,
Yan Shu, discípulo de Lao Tse, negó la existencia de fuerzas sobrenaturales y se opuso al culto de los antepasados, o sea, de los ancestros. Tales criterios constituyeron una fuerte oposición a los postulados racionalistas y conservadores de la escuela de Confucio en el 551. Pero no obstante, dentro del confucianismo hubo un pensador progresista y de avanzada que a la postre resultó siendo el materialista más notable de su época. Y se trata de Sun Tzu. Según él, el cielo carece de conciencia y se reduce a una de las partes de la naturaleza. Esta doctrina fue el fundamento de los que se llamó Fatsia, que significaba legista, quienes emitieron algunas ideas acerca del Estado y el derecho, en el sentido de que la legislación del Estado debía suprimir las relaciones del clan, el patriarcado y transformar la sociedad. Sí, eso era positivo, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Y dentro de esas concepciones materialistas de carácter natural, espontáneo y primitivo de los antiguos pueblos, no existía una concepción específica, clara y concreta acerca de los fenómenos, ¿verdad? Los pensadores de aquel momento carecían de elementos de juicio suficientes, dado el magro desarrollo científico, en virtud de la carencia de ciencias particulares explicativas de tales fenómenos. Agregando que los pensadores antiguos tuvieron un único método de investigación, que era la simple observación, igual que los mayas, ¿verdad? Y sin embargo advirtieron el carácter cambiante y dinámico que en forma constante y perpetua se produce en la naturaleza. Entonces, el origen del derecho en la concepción materialista e ingenua de los antiguos griegos, pues se dio porque la concepción materialismo a este nivel era de carácter naturalista, también producto de la observación directa en búsqueda del fundamento material del mundo. Y así hay varias escuelas. Heráclito suponía la existencia de un derecho divino natural distinto de la ley del Estado. Y por supuesto que así es. Los sofistas que se ubicaron en esta línea materialista, contrariamente a lo que postulaban los defensores del derecho natural en aquel momento histórico, adoptaron la idea de que no existían principios eternos e inmutables de justicia, así como que las normas jurídicas cambiaban en el devenir del tiempo y de acuerdo a esta clase de hombres y a las diversas circunstancias. Y en su visión más radical, esta postura llegaba a negar totalmente la justicia y el derecho. Imagínense, por eso se les llamó sofistas. Y entre los sofistas materialistas podemos mencionar a Trasímaco, quien consideraba que las leyes eran creaciones de los hombres o grupos humanos que ejercían el poder con el objeto de fomentar sus propios intereses. Decía que la justicia no es sino lo que más le conviene al más fuerte, ¿verdad? Sí, así dicen algunos, pero ahora, después de todos estos conocimientos sobre el derecho, ya no podemos decir lo mismo. Y un tercer periodo de la figura de la filosofía griega, que es el régimen denominado helénico, que se ubica dentro de los momentos de crisis y decadencia del régimen esclavista griego. Y con la escuela de Epicuro, quien retorna a la filosofía tomista y le introduce algunas modificaciones que más tarde son confirmadas científicamente. Epicuro, a pesar de esos avances, no logra ir más allá de una concepción contractualista, utilitarista y por tanto idealista, tal como ya lo vimos anteriormente, ayer lo vimos, ¿verdad? Al estudiar a este filósofo dentro de la doctrina del derecho natural. Y luego en la Roma antigua, el discípulo propagador del materialismo epicureísta, Lucrecio, señala que sus concepciones sociales hacen descansar a todos los fenómenos, incluido, por supuesto, el fenómeno jurídico en una base racionalista y, por lo tanto, también metafísico idealista. Y el régimen esclavista grecorromano pues entra en su fase de crisis y propicia la declinación de la filosofía. Esta situación se da en su máxima expresión con el hundimiento del Imperio Romano en el siglo V de nuestra era, hasta el grado de que la filosofía se torna religiosa y en casos extremos mística.
y empieza la dominación de los santos padres después del cristianismo, como ya lo vimos después de en la Edad Media y posterior a ahí. Ahora bien, el origen del derecho en Kant, pues Kant decía que el contrato social era una idea que expresa el fundamento jurídico del Estado como un arquetipo racional. Pero vean ustedes, ¿cuál es el contrato social de que tanto se habla en los modernistas? Pues es una constitución, es una carta fundamental en la que todos los individuos ceden sus derechos para que sea un ente y un ordenamiento jurídico el que rija sus vidas. Y eso para poder ser iguales ante la ley y que sea el Estado el que cuide de su vida y de su seguridad, para evitar la anarquía, para evitar que cada quien se tomara venganza, ojo por ojo, diente por diente. Por eso fue necesario establecer una constitución, que es el famoso contrato social. Y luego, pues, tenemos el materialismo dialéctico, que es una corriente filosófica científica, que no es más que la combinación orgánica y unitaria del materialismo con la dialéctica. Y es por definición la concepción filosófica del materialismo histórico. El materialismo histórico se define como una parte con carácter de ciencia de la filosofía materialista dialéctica, cuyo objeto es investigar las leyes generales del desarrollo de la sociedad humana y las formas de su realización en la actividad histórica de los hombres. Es la aplicación de la concepción materialista al estudio del desarrollo histórico de la sociedad. Es denominado también el materialismo histórico concepción materialista de la historia. Y el tema estudia no es solo la historia de la sociedad, la historia del desarrollo y la sucesión de formas sociales, formaciones económico-sociales, sino que también la sociedad contemporánea, la vida de los países capitalistas y socialistas, las leyes de la vida social de la humanidad en su conjunto. A diferencia de otras ciencias sociales como la economía política, el derecho, la ética y la estética, que estudian otros aspectos de la vida social, el materialismo histórico estudia la sociedad, la vida social como proceso integral e interacción con los vínculos, interacción y vínculos de todos sus aspectos. Es una ciencia filosófica y metodológica. Digamos, el concepto que más se utiliza, el más importante en el materialismo histórico, es la formación económico-social, que es una abstracción, ¿verdad?, que capta la sociedad humana en determinadas etapas de su desarrollo histórico, caracterizada por la forma en que produce y su economía, el estudio de su economía y la superestructura político-jurídica e ideológica, ¿verdad? Otro elemento importante es que toma consideración el materialismo histórico de la denominada lucha de clases, que se explica como el enfrentamiento activo y constante que mantienen las clases antagónicas, como consecuencia de la contradicción fundamental entre sus respectivos intereses. Y ese enfrentamiento es considerado como el motor de la historia en todas las sociedades, ¿verdad? Porque siempre en toda formación social clasista, y en donde no hay clases, ¿verdad? Y en ciertos momentos de su desarrollo histórico, los intereses de una clase coinciden con la necesidad de adecuar las relaciones caducas al nivel alcanzado por la nueva tecnología, o sea, la economía. En cambio, los intereses de otras clases entran en contradicción con las nuevas relaciones de producción. Por ello, la lucha de clases es la expresión política de la ley, de la necesaria correspondencia y contradicción entre el carácter de las relaciones sociales que se dan en la base económica y propiamente los medios que sirven para producir, o sea, quién tiene la tierra, quién tiene la maquinaria, quién tiene la tecnología, que puede hacer mucho dinero, ¿verdad? Entonces, los autores del materialismo dialéctico explican el origen del Estado, señalando que no ha existido siempre, que aparece en el lugar e instante en que la sociedad se divide en clases antagónicas.
explotados y explotadores a causa de la privatización de la propiedad sobre los medios de producción, que estos medios de producción pues, son esencialmente la tierra, ¿verdad? La tierra. Posteriormente, con el avance tecnológico, pues lo va a hacer la maquinaria, la técnica, la tecnología, las fábricas y todo eso. Y ellos dicen que antes de que surgieran las clases, el Estado y el Derecho, existía el régimen de comunidad primitiva. Y que se denominó, según Engels, infancia del género humano. El hombre sobrevivía gracias a la recolección de frutos silvestres y raíces, así como por la caza en su forma primitiva. Y los instrumentos de trabajo eran sencillos, poco productivos, como la piedra y el palo rústico. La división del trabajo no existía. La productividad era escasa. Entonces de ahí se da la comunidad primitiva, la gens, y todas caen caen porque va avanzando la sociedad y forman llenan otras necesidades con nuevas formas de organización. Y pues la vida y el trabajo conjuntos exigían un determinado orden en sus relaciones, en las cuales había que seguir ciertas reglas de conducta. Y estas reglas eran las costumbres, cuya observancia no exigía un aparato coercitivo especial, sino que se basaba en la fuerza de la costumbre, la autoridad de las viejas generaciones y las concepciones religiosas. Y bueno, pues no existía el derecho ni tampoco el Estado en esos regímenes, en la comunidad primitiva. Luego, cuando cae la gens, entonces, si en ese entonces se utilizaban las costumbres para atender o que respondían a los intereses de la colectividad, había una censura colectiva, ¿verdad?, al infractor, acompañada de medidas como la exhortación, la amonestación, y en casos extremos se llegaba a la expulsión de los individuos de la sociedad, del seno social, y hasta se les mataba. Pero no obstante todo eso, surge un nuevo y gradual orden y avance de toda la economía que promueve sustanciales variaciones de la estructura económica social. Y con eso se van modificando las formas de organización social. El hombre viene y amaestra y domestica animales, progresa la agricultura y se funden los metales y hay mejores instrumentos de trabajo. Y se da la primera gran división del trabajo entre la mujer y el hombre. Y consiste en la separación de las tribus pastores de la masa total de las tribus primitivas. Luego de ese tiempo, pues se desarrolla la ganadería y la agricultura en el trabajo colectivo. Ya hay una relativa independencia en la economía entre las familias y el hombre poco a poco asume un papel preponderante de cabeza de familia. Pues anteriormente la mujer era la que asumía esa función en la fase del matriarcado. La individualización de la agricultura y la ganadería ya no necesitan de la propiedad comunal, porque los cabezas de familia pasan a ser propietarios privados de casa, ganado e instrumentos de producción en virtud de las crecientes necesidades de las personas. Entonces ya se produce un intercambio más o menos fluido, tanto de productos naturales como de materias primas que les sirven en sus labores. Y entonces los oficios se separan de la agricultura, surgen numerosos grupos sociales, cuya ocupación consistía en la fabricación de diversos instrumentos para la producción, también armas, utensilios domésticos dedicados exclusivamente al intercambio. Y nace la producción mercantil, es decir, la producción de mercancías para venderlas en el mercado. Y eso acentúa las diferencias intrafamiliares por razón de los bienes que poseen, y se establece ya la propiedad privada no solo sobre eso, sino también sobre la tierra. Aumenta la esclavitud surge la esclavitud y se irradian efectos en todas las ramas de la producción.
Entonces estamos en presencia de múltiples manifestaciones de desintegración del régimen de comunidad primitiva, ¿verdad? Porque paso a paso van marcando profundos cambios en la organización social, al extremo de que los cargos del jefe, caudillo y sacerdote, que antaños eran colectivos, de carácter colectivo, se tornan hereditarios. Algo así como los cargos en las portuarias, ¿verdad? Es que ahora son hereditarios, así como lo establece el sindicato. Que uno ya no puede pedir un trabajo de estibador en un puerto, porque ya está toda la familia ahí heredando los puestos de trabajo. Bueno, la comparación no es buena. Entonces surge el caduco régimen gentilicio, se desintegra y surge la propiedad privada sobre los medios de producción. Como pueden ver ustedes, esta tesis se va apoyando en la realidad objetiva, o sea, en la materia, que es todo eso que produce los cambios. En el MAGA también, licenciada. También son hereditarios los cargos. Correcto. Y no estábamos en el régimen de la comunidad primitiva, ¿verdad, compañero? Qué barbaridad. Y así van surgiendo esas deformaciones, ¿no? Y entonces la parte, digamos, más revolucionaria, o sea, la más dinámica, representada por el derecho y el Estado, pues hace surgir una doctrina general del derecho y señala que el derecho es un sistema u orden de relaciones sociales que corresponden a los intereses de la clase dominante y está defendido por la fuerza organizada de esa clase. Entonces, el Stushka, al definir el derecho como un ordenamiento de relaciones sociales sin interés de la clase dominante, explica que las relaciones sociales quedan incluidas las relaciones de producción y de cambio, es decir, las relaciones de propiedad. Además, agrega que las relaciones de producción en su más amplio sentido involucran la totalidad de las formas de relaciones económicas, como la división del trabajo, intercambio, compraventa, distribución de ingresos, y relaciones determinadas por la propiedad privada o social de los medios de producción. De esa cuenta es que su criterio es considerado economista o economicista, o sea, que se basa en la producción. También está Eugen Pachunakis, que en su obra Teoría General del Derecho pues reduce prácticamente en general los fenómenos jurídicos a fenómenos económicos. Sí, esa es la comparación que va haciendo la teoría materialista, ¿verdad? La tesis materialista, de cómo surge el Estado y el derecho. Las relaciones jurídicas, dice el autor, son relaciones poseedoras de mercaderías, las relaciones sociales de una sociedad productora de mercaderías. Hallamos que la relación jurídica es generada por las relaciones materiales de producción de seres humanos que tenemos inmediatos a nuestro lado, de lo cual se sigue que un análisis de la relación legal en su forma más simple no necesita partir del concepto de norma como imperativo externo de autoridad. Es suficiente tomar como base una relación jurídica cuyo contenido ha sido suministrado por la propia relación económica e investigar la forma legal de esta relación jurídica como uno de los casos particulares. Entonces, luego, siguiendo con el materialismo histórico contemporáneo en relación al origen del derecho, pues empieza a desarrollarse en la tercera década del siglo en que vivimos, bajo un notable, eso fue del siglo XX, una notable influencia stalinista, y su principal postulado lo constituye la afirmación del origen del derecho en la voluntad de la clase dominante. Andrei Vyshinsky dice: el principal exponente de esta corriente, siguiendo las líneas generales de los creadores del materialismo histórico y sin olvidar el aspecto económico, arriba a una definición del derecho en los términos siguientes. El derecho es el conjunto de reglas de conducta que expresan la voluntad de la clase dominante establecidas en orden jurídico, así como de las costumbres y reglas de vida de la comunidad confirmadas por la autoridad del Estado a fin de proteger, asegurar y desarrollar las relaciones y disposiciones sociales desventajosas y convenientes a la clase de normal.
la clase dominante. Entonces, esa es la corriente materialista. Entonces, para determinar el derecho y sociedad, pues, para lograr un análisis del fenómeno jurídico, en tanto que es una instancia que debe estudiarse independientemente de las condiciones de la vida social, material, ¿verdad? Dice que el origen de lo jurídico solo es explicable a partir de las relaciones sociales de producción en su más amplia acepción, sin que esta afirmación nos conduzca a caer en un determinismo económico. No basta explicarnos el derecho, dice, desde una perspectiva normativista o solo desde la estructura de la norma, ¿verdad? O sea, no es suficiente con tratar de interpretar estrictamente sus condicionamientos jurídicos, como pretendía hacerlo Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, sino que asumiendo una posición dialéctica tenemos que establecer sus causas existenciales, sus fundamentos que subyacen en el seno de la vida social materialista, pero teniendo el cuidado de no olvidar que el hecho de que el ámbito jurídico se encuentre sustentado en el fenómeno económico, pero no como reflejo mecánico de este, no significa que deje de intervenir la voluntad humana, traducida en clases sociales. De modo que el derecho es la expresión de esa voluntad que se basa en la experiencia de la vida y de las relaciones sociales. Sirve de beneficio colectivo mayoritario o a la inversa, como sucede en sistemas socioeconómicos de privilegios y reducidas preferencias. Entonces, ese es el punto de vista materialista, ¿verdad? Es la otra parte de la bifurcación que teníamos en la investigación del fenómeno ontológico del derecho. Entonces, en todo esto ven ustedes que no hemos hablado de la norma jurídica ni de la dogmática jurídica, sino que estamos viendo el derecho como ciencia, como una cosa que existe ahí y que tenemos que hacer un análisis crítico, ¿verdad? Sí, y eso de las instituciones que están siendo ya cooptadas también por los sindicatos, ¿verdad? Realmente es una deformación que se está haciendo del Estado, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso cuando los funcionarios ponen familiares en las instituciones jóvenes? Nepotismo, ¿verdad? Sí. Pero eso es parte también de la debilidad que presenta un gobierno como el que tenemos, el anterior y el anterior, ¿verdad? Que han dado o que han propiciado condiciones para que esos abusos se den. Pues son gobiernos de la impunidad, ¿verdad? Entonces todo se da dentro de eso. Y eso se da aún dentro de la universidad, dentro de la misma universidad. Si aquí le pasaron el examen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿No? Porque eso ya queda dentro de la ética de cada quien, si quiere contestar o no, o quiere copiar un examen. Naturalmente que, por ejemplo, en la sección pasada tuve muchas preguntas en ese sentido. Bueno, antes de terminar, jóvenes, yo les recomiendo que lean ese documento, los documentos que les envié. Por favor, tienen que leer también el libro del doctor Luis César López. Pero no es todo, ¿verdad? Solo, y si no quieren, pues solo leen el resumen, ¿verdad? Si quieren ampliar, pues sí. Quería decirles que mi examen ya es el lunes, ¿verdad? Pero con ustedes estamos finalizando la clase hoy. Vamos a ver. ¿Qué dicen aquí, jóvenes? Buenas noches. De eso sé algo, que Confucio, creo que la confusión, ¿verdad? Bueno, en fin, pero me pareció bonito leerles eso de Confucio, de Lao Tse, porque eso no lo conoce uno así normalmente, ¿verdad? Les quiero decir que tienen que actualizar su correo, jóvenes. Algunos comerciales. En la página de la facultad hay un mensaje para los estudiantes de que actualicen su correo. Es decir, porque lo que pasa es de que a algunos alumnos se les olvida que se asignaron con un correo determinado.
y cuando se examinan ponen otro correo. Y entonces así no les va a funcionar la plataforma, ¿verdad? La otra cosa es que el examen de filosofía del derecho se realiza por medio de Moodle. No sé si se escribe así o se escribe así, ¿verdad? Entonces yo creo que es la primera, ¿verdad? Fíjese que yo desde que empecé llevo el mismo correo. ¿Será que es necesario que lo actualice? No, se lo revise. Y miren, para asegurarse sería bueno que platicaran con control académico, que ahí o atención al estudiante, ¿verdad? Por si ustedes desconocen algo. Hay un link ahí que tienen que utilizar para ingresar al examen, ¿verdad? Y a la plataforma de Moodle. Y todavía no sé si les voy a, digamos, el examen va a ser de preguntas de falso verdadero. Porque imagínense, si les doy pregunta directa, ¿cuánto me tardaría en calificar, verdad? Entonces tampoco es justo porque ustedes son neófitos en la disciplina de filosofía del derecho. Entonces, de lo que se trata es de saber si comprendieron los planteamientos, ¿verdad? Entonces, serán preguntas de falso y verdadero. Les voy a poner tiempo suficiente para que resuelvan. Yo no soy así masacre como otros profesores que ponen muy poquito tiempo, ¿verdad? Salvo que fuera en otra plataforma, tal vez sí, para evitar los atracos y las piraterías, pero en Moodle se puede manejar uno con más tiempo. Recomendaciones: utilicen una computadora. No utilicen el teléfono para examinarse, ¿verdad? Porque ya a estas alturas, ustedes que son estudiantes de 9º semestre, ya tienen que tener una computadora. No me vengan a decir que soy pobre, que no tengo, no. Utilicen su computadora para examinarse, no teléfono para examinarse. Aunque sea un internet, vamos, Lick. ¿Ah? Aunque sea un internet, vamos examinando, Lick, pero en computadora. Ah, sí. Utilicen su computadora, no, o si tienen que prestarla, alquilarla, lo que sea, pero es mejor en computadora para ingresar al sistema. Por teléfono definitivamente no es recomendable. Practiquen su ingreso al examen, ¿verdad? Todavía no lo tengo, no lo tengo colocado el examen, todavía no. Tengo que trabajarlo. Así es de que no sé si les voy a dar 15 o 30 preguntas. Entiendo que en 30 preguntas ustedes tienen mejores posibilidades de ganar, ¿verdad? O de obtener una buena calificación. Entonces voy a hacer el esfuerzo de hacerlo. Miren, los pretextos sobran, jóvenes. El examen está programado ya desde hace rato, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hacer lo posible por ese día, tratar de examinarse. Porque miren, los que trabajamos en la calle, bueno, ¿y qué pasa con el extemporáneo? Igual, están en la calle, tampoco lo pueden hacer. Entonces lo que va a pasar es que van a tener problemas y no van a tener el examen. Porque miren, en el examen normal, pues, hay más facilidad de examinarse y de ganar. Si ustedes piden extemporáneo, primero, la comunicación ya no es esta, colectiva, conmigo, ya es individual. Entonces, la fecha la dispone el docente y ya es la comunicación entre docente y alumno, o se van a la coordinación. Entonces, examino si hay lugar, realmente hay razones para que no sean examinados. En todo caso, tienen que demostrarme esas razones, pero demostrar documentalmente. No nada de que, ay, fíjese que no puedo entrar a la plataforma porque se me fue el internet.
Pero si los obligados a tener internet son ustedes. Si fuera la facultad que tuviera que dar la conexión de internet, yo entiendo eso, pero ya están grandecitos. Y si andan en la calle, traten de examinarse. Traten de examinarse o enférmense o lo que sea para poderse examinar. Después es muy difícil porque hay que darles una clave. A veces no atienden su correo, entonces no hay comunicación, en fin. Traten de examinarse, esto es muy serio. El examen no se hace cuando ustedes quieran, el examen se hace en fechas específicas. Este es un proceso formal que se lleva, ¿verdad? Así es de que realmente quien desde ya esté pensando en el otro examen, olvídense del segundo examen como posibilidad, porque hay que tramitar muchas cosas ahí y a veces ya no se examinan. Aunque uno haga el examen extemporáneo, puede ser que haya mala comunicación con algunos alumnos. No se enteraron, se les pasó la fecha, tuvieron que viajar, andaban en la calle y por eso no se hicieron el examen programado colectivamente ni el otro examen, ¿verdad? No, pues si trabaja en la calle tiene que tratar de estar ese día para su examen. Siempre hay forma. Licenciada, buenas noches, una pregunta. ¿Y la hora todavía no saben? ¿Va a ser a las 8? Creo que sí, el examen es a las 8. Y así como están en su clase, pues estarán en el examen. Sí, para las secciones nocturnas, la hora es a las 20 horas, ¿verdad? El examen se realiza el 21, ¿verdad? A las Sí, licenciada. 20 horas. O sea que a esa hora ya tienen que estar en su casa. Ya, Lick, gracias por la información, Lick. ¿Verdad? Sí, y por Moodle. Traten de ingresar. Tengo entendido que hay un link para ingresar al examen. Ustedes tienen que accionarlo. Yo me lo dieron, pero no sé si es el mismo para todas las clases. En la sección anterior, que era la sección B, había un link que yo le tomé foto, pero yo no sé si ese también es el mismo link para ustedes. Ese lo da la de Dev. Ya mandaron uno que es para poder entrar a ver si uno está inscrito en el Moodle. Bueno. Excelente. ¿No lo tiene usted ahí? Lo acaban de poner en el chat de WhatsApp, pero a ver si lo puedo copiar. Ahorita. Bueno, gracias. También está aquí en el chat. Sí, aquí está. Giovanni Soto lo colocó. ¿También dónde está? Dice compañero. Entonces ustedes, por favor, estén en la plataforma unos 15, 10 minutos antes. Si el examen, póngale, es de media hora, pues ya pasó la media hora. En lo que uno da la vuelta y mira para otro lado, ya se pasó la media hora, ¿verdad? Hay que ser uno práctico, jóvenes. Práctico y pragmático en algunas cosas, en otras no, ¿verdad? Sí, es de falso y verdadero. Falso y verdadero. Sí, así son las preguntas. Lo que no sé si les voy a examinar en 30 preguntas o en 15. Licenciada, pero la interpretación usted la va a tomar muy en cuenta porque es que también eso de falso y verdadero tira mucho engaño. Pues sí. Y ahí es el razonamiento y el análisis del alumno, porque si ustedes leyeron, lo van a poder interpretar, pero si no tienen bases de lectura, entonces no. Porque mire, yo le voy a decir, conozco al estudiante, tengo más de 40 años de dar clase y sé todas las cuitas de los estudiantes, presencial y a distancia. Y entonces el que no ha leído pretende llegar al examen sin leer. Ahí al Team Marín, ¿verdad? Al Team Marín. Y entonces ese es el problema, ¿verdad? Entonces, si les coloco 30 preguntas, ustedes entran al examen, no pueden regresar en las preguntas. Tienen que hacer
desde la primera hasta la última, sin regresar en la plataforma. No pretendan encontrar la respuesta de algunas preguntas posteriores en las anteriores, porque son diferentes. Si no se puede en Moodle, si no se les pasa el tiempo y cuando sienten, ya están fuera y se cortó el examen, porque ahí lo que pasa es de que no es como en Classroom. En Classroom el examinador quita el examen. No, aquí es el sistema el que lo quita, ¿verdad? Y por favor, asegúrense bien del uso de la plataforma, ¿verdad? Ustedes son una clase de casi 300 alumnos jóvenes. Son bastantes. Entonces espero que todo se lleve a cabo en orden, ¿verdad? Bueno, como ustedes son la primera sección, pueden, bueno, la primera sección que se examina, no, todas se examinan en la misma hora, las 20 horas. Sí. Pues sí, ¿verdad? Tendría que exponer, pero por eso, si no la deja entrar, por eso tiene que hacerlo antes de la hora, unos 15 minutos antes. Prueben ustedes a ingresar a la plataforma. No lo dejen para el último momento, jóvenes. Porque a veces hay quienes ingresan como 15 minutos después de que el examen empezó. Y por supuesto ya no les da tiempo. Entonces vienen y contestan buenamente unas 5 preguntas. Y de las 5 preguntas, 4 son malas. Entonces algunos solo tienen 2 puntos, ¿verdad? Entonces dicen, ¿y por qué esa calificación? Pero es por el tiempo que tardaron en ingresar. Y yo les voy a dar suficiente tiempo, pero no mucho tampoco. El tiempo que tardaron en ingresar y en empezar a resolver, ¿verdad? Empezar a leer. La ventaja de Moodle es que ustedes no tienen que colocar nombre, carnet, sección y todo eso, porque eso sí hay que hacerlo en Classroom. Entonces todo eso está salvado, solo ingresan con su correo, con ese link, le ponen Google, se actualizan y ya tienen el examen a la vista. No he subido el examen todavía, ¿verdad? Pues entonces, si se cae la plataforma, pues tendríamos que ver qué se hace, ¿verdad? Pero esperemos que no vaya a ocurrir, porque algunas secciones son numerosas, pero otras no. La de ustedes creo que es de 270 y pico, algo así. Creo que la más grande que tengo es la sección B, que es de 285. Vamos a ver si nada más está aquí. Pero sí tengo casi 800 y pico de alumnos. Ahí hay una recomendación de Adis Madaí Morales. Dice, recuerden que para entrar a Moodle tienen que utilizar el correo que registraron en control académico. Ay, muchas gracias, Adis, muy amable. Sí, lo que pasa es de que se asignan con un correo determinado y después se les olvida. Y entonces utilizan otro correo. Entonces ahí ya no es problema de la plataforma, ni del docente, ni de nadie, ¿verdad? Simplemente que ustedes tuvieron un lapsus. Por eso es que se pide que actualicen su correo. Creo que a más tardar hoy tenían que actualizarlo, pero bueno, creo que eso tendrá que seguir vigente hasta que empiecen los exámenes. Y para eso todavía tenemos el día de mañana, el sábado, el domingo, ¿verdad? Bien, jóvenes. Y miren, utilizo Moodle porque realmente Moodle pues sirve más para velar por la pureza de la prueba. Por eso es. Porque Classroom nos ha dado muchos problemas. Muchos problemas de copia de exámenes, a veces ingresa alguien en los primeros minutos. En los primeros 5 minutos ingresa alguien, ¿verdad? En Classroom. Mira el examen, le toma foto
contesta, o no contesta o se lo pasa a quien lo tiene que contestar. Y eso pues es un fraude, cosa que no puede darse en Moodle, ¿verdad? Esa es una de las razones por las cuales utilizo Moodle. Y no se preocupen, yo lo utilizo desde el 2020. Todos mis exámenes han sido en el 2021 por esa plataforma. Y no he tenido problemas. Creo que ya la universidad ya ha tomado en cuenta eso. Lo que pasa es que antes habían secciones de más de 300 alumnos. Y creo que el Google Meet no resiste esa cantidad. Pero ahora todas las secciones no llegan, ninguna sección llega a los 300, que es el máximo que soporta. Aunque sea 299, pero no llega a los 300. ¿Verdad? Así es, jóvenes. Entonces, hay que leer, ¿verdad? Hay que estudiar. El examen no es nada del otro mundo. Y cuanto más liviana hagan la tarea, es mejor para todos, para ustedes y para mí. Rindo sus calificaciones rápidamente. Bien, jóvenes. Es un gusto trabajar pues con ustedes y pues hasta el examen. Entre exámenes no creo que pueda dar clase porque a veces solo llegan 10 alumnos y se descompensan los salones porque hay que llevar todas las clases en la misma pauta, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, Juan? Licenciada, perdone, no escuché, pero ¿cuánto tiempo durará el examen? Depende del número de preguntas. Depende. ¿Verdad? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo? No le puedo dar más detalle, ya le dije que era... Si llegaran a venir 15 preguntas. ¿Cómo? No le Sí, pero por ejemplo, si llegaran a venir 15 preguntas, ¿me escuchan? Sí, hable, se oye entrecortado, pero... O póngalo en el chat. Por ejemplo, si llegan a venir 15. El examen va a durar dependiendo del número de preguntas que se les dé, ¿verdad? Si les pongo 30 preguntas, pues probablemente les daré unos 50 minutos, ¿verdad? O una hora tal vez, voy a ver. Si les doy más o menos 15 preguntas, pues les doy 30 y 40 minutos, ¿verdad? Así más o menos. Ya más no les puedo decir, ¿verdad? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Yo considero que ustedes tienen que leer cada planteamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que más o menos 50 minutos, una hora estará bien para 30 preguntas. Algunos planteamientos son muy fáciles, ¿verdad? Generalmente todos son fáciles, son de lógica. Pero sí tienen que leer. Si no leen, no van a poder contestar rápido. Bien, jóvenes, lean, por favor. Ya más no puedo hacer, ya les mandé documentos, les señalé en el programa los libros, en fin, ya no puedo hacer más. Sí, Jennifer, ¿usted quería decir algo? ¿O quién abrió su micrófono? Bueno, si no hay más preguntas, yo me despido, jóvenes. Y solo con la única recomendación de que actualicen su correo, que se verifiquen si ingresan a la plataforma, que utilicen computadora, que estén antes de la hora del examen. No piensen en la segunda oportunidad, en el extemporáneo como una segunda oportunidad. Ahí sí van a hacer preguntas directas y cosas así, ¿verdad? En muy poco tiempo. Bien, jóvenes. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Hasta luego.